En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubiloso. ¿No te enseñas, dice Pablo? Varias preguntas que le hacen. ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Está enseñando a otras personas? ¿No se enseña a sí mismo? Si uno es capaz de enseñar a otras personas, también debe ser capaz de enseñarse a sí mismo y de practicar lo que enseña. Pablo aclara con puntos específicos que obviamente no se han enseñado a sí mismos porque no viven de acuerdo con los requisitos más fundamentales de la ley. Y esta es la misma condenación que Cristo trajo contra los fariseos. Dicen, pero no hacen. Mateo 23 y el versículo 3. A propósito, vale la pena notar que si nosotros somos culpables de esta mentalidad y de esta clase de práctica como lo fueron los judíos en aquel tiempo, nos cae la misma condenación que Pablo aquí anuncia sobre ellos y que Cristo acusó contra ellos al decir dicen, pero no hacen. Una cosa es que nosotros tengamos conocimiento de la verdad, otra cosa es que practiquemos la verdad, así que tengamos cuidado con nuestra jactancia en base al conocimiento de lo correcto, porque el conocimiento de lo correcto no salva a ninguno. Hay que conocer lo correcto para ser salvo, pero conocerlo solamente no salva. Poderlo enseñar no salva, es la práctica la que Dios está viendo. Dice específicamente, los confronta en varios pecados que ellos cometían. Enseñaban que no es correcto hurtar, pero pregunta, ¿tú que enseñas esto, hurtas? Cristo los acusó de robar en el templo en Mateo capítulo 21 y el versículo 13, hablando a aquellos que estaban vendiendo en el templo, los cambistas, los que vendían palomas, les dijo, escrito está mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hurtaban en el mismo templo de Dios, del pueblo de Dios. También Cristo los acusó en Mateo 23 y el versículo 14 de aprovechar las viudas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Enseñaban que no era correcto adulterar, pero en el versículo 22 del Romanos capítulo 2 les pregunta, ¿tú que enseñas esto adulteras? Habían ellos pervertido el significado legítimo de la ley de Dios sobre el divorcio, de modo que ellos enseñaban que si uno daba carta de divorcio por cualquier causa, tenía derecho de volver a casarse, y una enseñanza que aparentemente se está repitiendo en nuestro tiempo, aún dentro de la Iglesia del Señor en algunos casos, que están enseñando que es permitido. El divorcio no debe suceder, pero una vez que suceda, uno puede seguir con la persona con la que se ha casado por segunda, tercera, cuarta vez. Se arrepiente, dice que lamenta haber cometido el pecado y sigue en el mismo. Y prácticamente esto es lo que estaban haciendo los judíos de aquel tiempo. Ellos habían pervertido lo que Dios había enseñado en su ley y practicaban toda clase de adulterio, incluyendo el adulterio en el corazón, que en Mateo 5:28 Cristo también condena. Según ellos, si no se practicaba en la carne, no era pecado. Cristo dice, sí, el adulterio en el corazón también es pecado. Ellos enseñaban en contra de los ídolos y luego cometían sacrilegio. Versículo 22 de Romanos 2.
Cometer sacrilegio literalmente significa saquear templos o robar templos. Y ya que lo pone en contraste con la abominación de los ídolos, parece que se refiere a los templos paganos en vez del templo de los judíos, donde ellos eran culpables de saquear o robar de estos templos aquellas cosas y aprovecharse materialmente de ellos. Aunque no encuentro otros datos concretos fuera de las Escrituras sobre este delito de parte de los judíos del primer siglo, obviamente lo hacían con cierta frecuencia, porque Pablo así lo usa en este contexto para convencerlos que sus vidas no concuerdan con sus enseñanzas. Y el resultado de todo esto en relación a Dios, con infracción de la ley deshonras a Dios. Versículos 23 y 24. Fíjense en qué hipocresía de la cual eran culpables estas personas. Se jactaban de la ley, pero luego infringían la ley y como consecuencia deshonraron al mismo Dios que dio la ley. Se jactaban de ser de Dios y deshonraban a Dios por medio de su conducta. Cuando el pueblo de Dios no vive de acuerdo con la norma de conducta que propaga, Dios es deshonrado. Esto fue así en el tiempo de Pablo, lo fue así en el tiempo de Isaías y Ezequiel, y es así en nuestro tiempo también. Es una tremenda desgracia para la causa divina y para Dios mismo cuando su pueblo predica a diestra y siniestra una enseñanza de moralidad, de espiritualidad, de fidelidad, y luego lo que practica es lo opuesto. Deshonramos a nuestro Dios, y es pura hipocresía que debe ser condenada. Ahora, pasemos a otro punto. No solamente es que su vida no concuerda con la justicia que enseña, sino en los versículos 25 al 29 aprendemos que su transgresión de la ley no concuerda con la circuncisión. Se sentían tan orgullosos de la circuncisión que se hacían llamar la circuncisión. Y a los no judíos los llamaban los incircuncisos, los de la incircuncisión, de una manera de desprecio, una expresión de desprecio hacia una persona de los paganos, de los gentiles, era darlo a conocer como uno de la incircuncisión, un gentil incircunciso. La circuncisión aprovecha, pero como veremos, tiene sus limitaciones y tiene sus requisitos. Versículos 25 al 29 de Romanos capítulo 2. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu incircuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Qué susto ha de haber sido esto para los judíos cuando leyeron esto. Que la incircuncisión puede llegar a ser circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esta sección de escritura es muy importante para entender lo que Dios reconoce, lo que Dios acepta y aprueba,
Es importante para entender Romanos. Es importante para entender lo que Dios siempre ha identificado como pueblo suyo, legítimo, como el verdadero Israel de Dios, siempre. Es importante también para hacer una aplicación a nosotros hoy día, que somos pueblo de Dios, para que veamos la importancia del corazón en relación a Dios, no solamente de cumplir con ciertos requisitos o ritos o ceremonias o actos de obediencia, sino que el corazón esté entregado a Dios. Estamos estudiando el tema muy importante de la circuncisión en relación a la transgresión de la ley y la confianza que sentían los judíos, o muchos de ellos, en cuanto a su relación con Dios, sencillamente en base a la circuncisión. Y lo que encontramos en estos versículos que acabamos de leer es que la circuncisión aprovecha, pero solamente si uno guardaba la ley. La circuncisión era muy importante, porque era señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, y por medio de Abraham, con todos sus descendientes de la promesa, con todos los judíos. Pero era nada más señal del pacto. La circuncisión no era prueba irrefutable de estar de acuerdo con Dios, es decir, de estar en su pacto. Esto significa que era posible que un judío estuviera circuncidado, pero luego no estaba bien con Dios. Es decir, que la circuncisión no daba la seguridad de recibir la bendición de Dios. Ciertamente señalaba algo. Señalaba que el individuo había entrado en un acuerdo, en un pacto con Dios. También es cierto que este acuerdo incluía promesas muchas y maravillosas. Pero este acuerdo también incluía muchas responsabilidades que Dios estableció claramente en su ley, y que la persona que había sido circuncidado tenía que guardar. De otra manera, no aprovechaba los privilegios y bendiciones del pacto señalado por la circuncisión. La circuncisión no era el pacto, sino señal del pacto. Y los requisitos, las responsabilidades para recibir los privilegios y las bendiciones del pacto dependía de otros factores, no solamente de haber sido circuncidado. Así que al judío, en cuanto a gozar de la aprobación de Dios, Pablo le dice, si eres transgresor de la ley, es como si nunca se hubiera circuncidado. Tu circuncisión viene a ser incircuncisión, lo dice en el versículo 25. De modo que en la matemática de Dios, la espiritual, la verdadera, si sumamos la circuncisión con la desobediencia, el resultado es la incircuncisión. Un hombre judío circuncidado, desobediente a Dios, pierde todos los privilegios y toda la seguridad de la bendición divina que corresponden a aquellos que tienen pacto con Dios. Y de manera correspondiente, para el gentil, en cuanto a gozar de la aprobación de Dios, Pablo le dice, si guardare las ordenanzas de la ley, es como si se hubiera circuncidado. Pregunta, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Versículo 26. Volviendo nuevamente a la matemática divina, sumando la incircuncisión de un gentil y la obediencia a Dios, esto significa o resulta en la circuncisión espiritual, por supuesto. Es decir, que el gentil
no será excluido de los privilegios y la seguridad de la bendición divina, dice Pablo, bendiciones que corresponden a aquellos que tienen pacto con Dios, no será excluido por el simple hecho de no haberse circuncidado, si guardare los mandamientos de la ley de Dios. Ninguno lo hace como debe, por supuesto, pero el punto es que no es la falta de la circuncisión que lo excluye de la salvación eterna. De modo que si comparamos, espiritualmente hablando, si comparamos el judío circuncidado, pero que no guarda la ley de Dios, es transgresor de ella, y lo comparamos con un gentil que no ha sido circuncidado, pero que guarda perfectamente la ley de Dios, lo que encontramos es que está en mejores condiciones con Dios el gentil incircunciso, porque guarda la ley divina, que el judío circuncidado, porque no guarda la ley divina. El judío físicamente circuncidado, que es transgresor de la ley, sería condenado por el gentil que físicamente es incircunciso, si éste guarda perfectamente la ley, dice en el versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Por supuesto, esto no sucede porque ninguno, ni judíos ni gentiles, guarda perfectamente la ley de Dios. Y noten que esta palabra perfectamente está en el texto. Guarda perfectamente la ley. Pero este no es el punto. El punto principal en el versículo 27 es que el judío no puede confiar en la circuncisión física. El judío no puede confiar en el hecho de que sus padres lo circuncidaron cuando tenía cierta edad. La circuncisión que te hace verdadero judío, dice Pablo en los versículos 28 y 29, es la circuncisión del corazón. Es decir, ahora estamos entrando en definiciones muy importantes, definiciones divinas, en las que Dios nos está definiendo las palabras como Él las entiende, como Él las usa. Y se cometen muchos errores en la religión por no tomar en cuenta la definición divina de las palabras. Un caso bien conocido para nosotros es el bautismo. Nosotros sabemos, por medio de las Escrituras, que el bautismo incluye la inmersión, que es un acto de fe, no un rito o ceremonia, que es obediencia de corazón, no sencillamente pasar por las aguas, que es morir con Cristo, que es estar sepultado con Él, que es resucitar con Él, que es la fe, mediante la fe en el poder de Dios, no del bautizador, no del agua, no de la iglesia. Sabemos muchas cosas acerca de la definición divina del bautismo por medio de las Escrituras. Pero si usted pregunta a cualquier persona en la calle que le dé una definición del bautismo, va a ser muy diferente. Por lo general, tienen conceptos muy diferentes. Es la misma palabra. Tal vez pueden encontrar su definición de ellos en el diccionario. Pero no es esa la definición divina. Y así es también en cuanto a ser judío. La definición divina, y esto nos ayudará mucho cuando lleguemos a los capítulos 9 al 11. Nos ayudará mucho a entender esto. La definición divina de ser judío no es una condición física en lo exterior solamente. Es decir, no es sencillamente el ser descendiente físico de Abraham,
y no es sencillamente el haber sido circuncidado físicamente. La definición divina de ser judío es una condición espiritual en lo interior y es la circuncisión del corazón. Romanos 2, 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Esta es la definición divina de ser judío. Es un judío que ha sido circuncidado en el corazón. En espíritu, dice el texto, no en letra. Es una circuncisión espiritual. Esto debe haber sucedido aún bajo la ley de Moisés. No era que no debían circuncidarse físicamente, esto también era mandamiento de Dios. Era requisito para los judíos, pero no era suficiente la circuncisión física, sino que era necesario también la circuncisión en espíritu. No es por la obligación de la letra de la ley, sino la devoción del espíritu del hombre interior a la voluntad de Dios. Es muy semejante a tener la ley de Dios escrita en el corazón, en vez de tenerla escrita solamente en tablas, como más adelante en Hebreos capítulo 8, versículos 10 y 11, encontramos la profecía de Jeremías cumplida en el nuevo pacto, escrito en el corazón de cada persona que tiene pacto con Dios. De modo que el texto nos enseña que para recibir la alabanza que viene de Dios, es necesario tener esta circuncisión del corazón. Y así ha sido siempre. Desde el tiempo de Moisés en adelante, cuando se dio este mandamiento, se dio con el entendimiento que tenía que ser circuncisión de corazón. Es un tema tan importante que estamos incluyendo en el estudio, un estudio especial sobre este punto. Porque en estos primeros 2 capítulos de Romanos, Pablo nos ha presentado la actitud de Dios hacia el pecado de todos los hombres, judíos, gentiles, paganos, religiosos, degenerados, moralistas. La ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La idolatría de los gentiles y la inmoralidad que ellos practicaban es abominable al Señor. Y los que viven así son dignos de muerte, de condenación eterna. Pero la jactancia de los judíos es también abominable al Todopoderoso. Ellos no deben pensar escaparse de la ira de Dios simplemente por ser judíos, porque no hay acepción de personas para con Dios. Su obediencia a la ley de Moisés les hace a ellos también dignos de muerte, igual que los paganos. Pero la circuncisión clamaban, somos la circuncisión, tenemos el pacto. Pero la circuncisión en la cual tenían tanta confianza no vale nada cuando no guardan perfectamente la ley de Dios. Por tanto, todos los hombres se encuentran bajo el pecado y bajo la ira de Dios. Y todos tienen necesidad de ser justificados, declarados justos, limpios, inocentes, y recibir el favor de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo pueden agradar a Dios si no es por ser judío y si no es por ser circuncidados? Nuestro texto que estamos estudiando, los versículos 28 y 29 de Romanos 2, responde que es por ser circuncidado en lo interior. No es por haber obedecido determinado mandamiento, aunque es necesario obedecer muchos mandamientos. Es por dedicar el corazón, el espíritu, a la voluntad de Dios.
es por medio de la circuncisión del corazón. No cortar el prepucio carnal, sino cortar el pecado del corazón y dedicar el corazón totalmente a Dios. Dios nunca ha mirado lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16 y el versículo 7. Dios nunca ha aceptado a ninguno, sencillamente por haber participado en determinada ceremonia o rito. Su exigencia durante todos los siglos ha sido que el hombre tenga un corazón circunciso, apartado de la maldad y dedicado al servicio del Creador. Esto es el corazón circunciso, un corazón apartado de la maldad y dedicado al servicio del Creador. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, ordena la ley, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Deuteronomio 10, 16. Y en Deuteronomio 30, versículo 6 declara, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con tu alma, a fin de que vivas. El corazón circuncidado ama a Jehová Dios con todo el corazón y con toda el alma. Encontramos el mismo mensaje en los profetas del Antiguo Testamento que posteriormente llamaron al pueblo de Israel para que volvieran a Dios, para no sufrir su juicio. Y el mensaje del apóstol Pablo en Romanos, por tanto, no es nuevo. Ni para los judíos no es nuevo. Es el mismo mensaje que desde que ordenó la ley por medio de Moisés les ha dado. Es el mismo mensaje que Dios les envió a ellos por medio de los profetas cuando se extraviaron del camino de Dios. Y es el mismo mensaje que todos necesitamos entender. Dios siempre ha rechazado a los hombres que le sirven sin fe o sin corazón sincero. La obediencia que no proviene de la mente y del corazón, de lo interior del hombre, no satisface a Dios. Y hoy día hay muchas personas que siguen padeciendo de la misma confusión que afectó a los judíos. Muchos piensan que pueden descansar seguros de la vida eterna sencillamente porque pertenecen a una religión que según ellos es buena. Es el mismo error del judío, que pensaba evitar la ira de Dios simplemente por ser judío. Pero Pablo dice que el ser judío no consiste solamente en ser nacido de padres judíos. No consiste solamente en haber practicado los ritos religiosos del judaísmo. No consiste solamente en asistir a las reuniones de la religión judía, sino en vivir como judío, en dedicar su vida y corazón a Dios. Y lo mismo es cierto hoy día. Muchos se llaman cristianos porque han sido bautizados de la forma externa que ordena Dios. Y lo han hecho, y deben haberlo hecho. Pero su actitud hacia este evento en su vida es muy semejante a la del judío hacia la circuncisión. Lo consideran como que fuera un verdadero talismán espiritual. Como ya es cristiano, no tiene que preocuparse porque supone ser parte del pueblo de Dios. Y Dios no puede castigar a un miembro de su pueblo, así pensaba el judío también. El mensaje para nosotros es que el judío verdadero y también el cristiano verdadero es aquel que lo es en lo interior. Es aquel que ha creído de corazón. Es aquel que ha dedicado su corazón y como consecuencia el resto de su vida al servicio de Dios. No confía en lo que ha hecho
o en lo que puede hacer. No confía en algún nombre que lleve o en algún rito religioso. Confía en Dios y ama a Dios de todo corazón. Sea uno que ha sido circuncidado del corazón, es necesario ser bautizado de la forma externa que Dios ordena, pero también es necesario ser bautizado de la forma espiritual o interna que Dios ordena, creyendo de corazón y obedeciendo de corazón. Cuando esto sucede, el fruto en la vida de uno manifiesta claramente que se trata de un corazón circuncidado. Antes de seguir adelante con el capítulo 3, creo que debo mencionar algo muy importante o recordarle de algo que ya notamos. Y es que en este contexto, él se dirige a los judíos, no a los gentiles. No está hablando de los gentiles y no está diciendo que la circuncisión de corazón haya hecho que un gentil sea judío verdadero. Aquí está hablando de los judíos verdaderos. Los gentiles tenían sus condiciones y sus requisitos. Pero los judíos, para ser judío legítimo, para ser judío verdadero, era necesario ser judío, por supuesto, físicamente, pero también espiritualmente. Es decir, para ser judío verdadero, era necesario la circuncisión física, pero también la circuncisión de corazón, la circuncisión espiritual.